Bueno, pues de esta manera hemos dado a conocer en estas 4 conferencias un recorrido muy rápido de lo que significa este proyecto del Museo Nacional de los Textiles Mexicanos en la exfábrica textil de la Constancia Mexicana. Solamente decirles que todas estas miradas que acaban de ver, lo que intentan es reconstruir lo que fue una utopía industrial de la primera mitad del siglo XIX, inspirada en proyectos de origen sansimoniano y fourierista que en México se concretaron con esta República de la Industria, porque así fue fundada como una república con educación básica, incorporación del trabajo de las mujeres, educación para mujeres y para niños y niñas, y una vocación laica, donde el culto religioso estaba reglamentado, pero no era el eje fundamental de la fábrica, sino era la educación para el trabajo. Entonces, la idea del proyecto museístico es recuperar esta lógica de lo que fue la República de la Industria, una de las primeras utopías del continente americano. Hay que decir que Robert Owen estuvo en México en 1829, se entrevistó con Lucas Alamán, que era el ministro de Relaciones Exteriores mexicano, y Owen quería hacer un proyecto como este en Texas, ¿no? Y quería que México fuera un pionero de la New Harmony. Por múltiples factores políticos no se llevó a concretar, es lo que provocó que Owen se fuera a los Estados Unidos, pero 6 años después, Antuñano, que había viajado a Manchester, decide crear la utopía textil mexicana. Pues muchas gracias, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, pues adelante. Yo solo quisiera agregar que después de todo lo que han visto y de lo que ha comentado también el doctor Humberto, es que se hace un poquito más fácil de entender esta necesidad de plantear la museografía como una estrategia multicapa desde un enfoque territorial y con una perspectiva ecoestética, ¿no? Por la complejidad de cosas que se cruzan y de informaciones. Solo eso. Estamos hablando de un paisaje cultural de 30,000 kilómetros cuadrados. Sí, es complejo. Para las dimensiones de España es algo muy grande para el contexto europeo, ¿no? Entonces, vamos a invitar a Mark Watson, que es el especialista británico en museos textiles. Él fue el que llevó a New Lanark a la lista y después Patrimonio Mundial de la UNESCO, que ya tiene idea de esto porque yo presenté un avance de esto en un congreso en Europa, en el Reino Unido, una conferencia que hizo Robert Owen para la Universidad de Glasgow, y ellos están muy interesados en colaborar con nosotros en este proyecto porque pues evidentemente la Constancia Mexicana es aproximadamente 7 veces más grande de lo que es New Lanark actualmente. Muchas gracias. Bueno, sí, Ainara. Nada, simplemente sé que lo conocéis y que nuestra escala al lado de lo que estáis hablando es muy pequeña, pero en Balmaseda, a 3 horas de aquí, hay una fábrica textil, La Encartada, fundada además por personas que habían estado en Puebla. Así es. Que habían estado implicadas en ese sistema de fábricas del río Atoyac, precisamente, y que exportan ese modelo a una zona del occidente de Vizcaya que no tenía una tradición textil, pero sí que aprovechan antiguos molinos, infraestructura hidráulica y tienen una cuestión muy similar, y que en este momento conserva toda la maquinaria original de 1892, que es de los pocos ejemplos que quedan con toda la maquinaria del edificio original en la disposición original. Y bueno, ponernos a vuestra disposición para estos proyectos del modo de museos textiles e incluso para la candidatura a la UNESCO, pues porque estas candidaturas transnacionales son muy interesantes y pues nuestra pequeña fábrica está vinculada con un elemento que ya es patrimonio mundial, que es el puente Vizcaya, el primer puente transbordador del mundo, que fue impulsado por uno de los fundadores de esa empresa. Con lo cual, bueno, pues si con todo esto podemos hacer un puzzle interesante, simplemente ponernos a vuestra disposición.
muchas gracias. Sí, será fundamental. Ainara es la presidenta de Tiki España. Sí. Y tiene el control de la encartada y creo que va a valer la pena. Va a valer la pena que hagamos un puente, ahora sí que un puente, ¿no? Un nuevo puente de Vizcaya para que ustedes puedan visitar Balmaceda y podamos hacer un convenio de trabajo, porque esto de la candidatura puede ser algo conjunto. Eso es. Yo creo que pensar en una candidatura de mayor envergadura, no solo la constancia, sino quizás el sistema del río Atoyac más las proyecciones que haya podido tener en Europa, y la nuestra es un ejemplo, pero seguro que encontramos más. Y bueno, pues aunque sea anecdótico, nuestra pequeña economía textil, que es mínima, son 2 edificios pequeños, pero tiene una capilla escuela, que funcionaba como escuela de lunes a sábado, y los domingos de la capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Mira nada más, la constancia, su capilla de culto funciona hasta la fecha. Es un caso raro porque la capilla está protegida por el gobierno federal, porque en México, a partir del Estado laico del siglo XIX, todas las instalaciones religiosas son propiedad del Estado, no de la Iglesia, pero la Iglesia las administra. Entonces es un caso curioso porque tenemos como un oasis. Está todo el proyecto alrededor, pero la capilla es propiedad federal, pero está reservada al culto. Entonces todos los domingos hay una ceremonia, hay misas, y es una forma de reunir un poco a los habitantes de la zona. Entonces esto es muy interesante porque la escuela se conserva hasta la fecha. Claro, la cambiaron de lugar ahora, pero la escuela Esteban Antuñano sigue funcionando hasta el día de hoy. Entonces los elementos, digamos, icónicos de esta república utópica siguen estando presentes. Pues muy bien. Muchas gracias. Sí, adelante. Comentando las relaciones entre Puebla y el norte de España y con la industria textil, también recordar, no sé si sabéis, que ahora hay poco de aquí en Cantabria, hay una fábrica textil todavía activa, ha cumplido 100 años de construcción, hace 2 años, que se llama la Textil Santanderina y que fue fundada por unos cántabros que emigraron a Puebla, que tenían una fábrica allí en San Martín, que se llamaba El Pilar González Cosío, y que regresaron y montaron aquí una fábrica en el año 23, muy moderna, demasiado moderna, hizo temer a los catalanes, al textil catalán, que pudiera ser su competencia, y prácticamente no funciona como fábrica hasta la Guerra Civil, hasta 1938. Hicieron todo lo posible porque no instalaran la maquinaria que habían adquirido en Estados Unidos, que le pusieron todas las trabas posibles, y ya después de la guerra empezó a funcionar. Y ahora es una de las fábricas textiles más avanzadas de España. Es de las pocas que resisten, con un edificio que el original todavía permanece, aunque se han ido agregando, lógicamente, pero el original se mantiene, y está como una hora y pico de aquí de Gijón, y tiene esa relación con Puebla tan interesante. Bueno, pues ahí está la chamba, mis arquitectos, ¿no? Sí, ¿no? sigamos construyendo. Además se come y se bebe muy bien en la cornisa cantábrica, hasta Bilbao, y luego hasta la frontera ahí de San Sebastián, pues tienen ahí para divertirse un rato, ¿no? Bien, pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, pues terminamos muy a tiempo, a las 10:45. Muchas gracias. Muchas gracias. Por tu apoyo. Gracias.